Ya se encuentra junto a nosotros Ramiro Aguilar Torres, él es abogado y ex legislador y hablará con nosotros sobre la crisis de inseguridad en el país. Señor Aguilar, gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Le saluda Alba Luzardo. Buenos días. Hola Alba, muy buenos días y un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen y ven esta entrevista. Gracias por su tiempo. En estas últimas semanas vemos a la población más preocupada por la crisis de inseguridad que atraviesa el país, pero sobre todo asustada y dolida. En este punto de quiebre, ¿a qué se debe atender de manera urgente? Básicamente el tener presencia estatal en las calles, el regresar a tener el control de las calles. Y creo que en eso algo ha avanzado Fuerzas Armadas, no sé si ya por mutuo propio, es decir, porque lo pensó y lo decidió Fuerzas Armadas, porque no veo ninguna política pública clara desde el lado del gobierno, o una decisión del presidente Lazo o su ministro de Defensa, pero esta presencia de Fuerzas Armadas en las calles ocupa el vacío, el peligroso vacío que dejó la policía en el momento en el que la policía ecuatoriana se alió en muchos puntos del país con las bandas delictivas. Entonces, la presencia del Estado a través de la fuerza pública en las calles es el primer paso. Y en este caso usted ha mencionado la presencia de las Fuerzas Armadas y la policía en las calles y la población ve de buena manera esto, pero también se pregunta lo que usted acaba de mencionar, la existencia de políticas claras, también un plan de seguridad, recursos para seguridad, que son algunas de las bajas que figuran en este gobierno. ¿Por qué cree las autoridades no están actuando y no se ponen a trabajar en ello? Porque la concepción ideológica del gobierno es una concepción de disminuir el tamaño del Estado. Y no se dieron cuenta, hace casi 2 años, que al disminuir el tamaño del Estado, disminuían la calidad de la prestación de los servicios públicos. Y no se olvide usted que la seguridad es un servicio público básico. Vemos con tristeza cómo la policía tiene que empujar patrulleros después de salir de un operativo de control delincuencial porque se le acabó el combustible o no tiene repuestos. Vemos cómo el ministro del Interior ofreció entregar nuevos patrulleros a la policía y lo que hizo fue pintarlos. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? No porque el Ecuador no lo tenga, sino porque el dinero del Estado ecuatoriano está afuera, está en las reservas internacionales y no puede ser repatriado porque en los últimos meses del gobierno de Moreno, con el apoyo de los asambleístas de Creo, es decir, con la voluntad de Guillermo Lazo, se cambió la ley y se prohíbe que se traigan de regreso las reservas internacionales para inversión social y para temas de seguridad. Entonces, el gobierno no invierte en la policía y la policía evidentemente también está atravesando por su momento más oscuro, un momento de corrupción muy oscuro. Señora Aguilar, y además de esto, ¿desde dónde o de qué otras formas atacar de manera estructural el problema de inseguridad? Porque se habla mucho del tejido social de nuestro país, el cual parece estar muy deteriorado y eso también es importante trabajarlo desde el gobierno. A ver, sí, claro, pero trasladar como irresponsablemente hizo el gobernador de Esmeraldas la responsabilidad de la seguridad pública a las familias o al tejido social es una locura. Es decir, aquí hay una responsabilidad primaria y básica del Estado que es brindar seguridad a los ciudadanos. En otras palabras, ¿para qué creamos el Estado? ¿Para qué está el Estado? Los individuos se asocian con un propósito elemental y básico inicial que es la seguridad. Es decir, que no me maten. Y Lazo, cuando renunció a esa vocación de dar seguridad por parte del Estado, cuando dijo aquí hay libre porte de armas, los ciudadanos libran una guerra con los delincuentes, sálvese quien pueda, renuncia a cumplir el objetivo básico y fundamental del Estado. Y obviamente el cumplimiento de ese objetivo necesita recursos. Y la política pública no solamente debe ser este acto primero, este paso primero, que es poner a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Pública en las calles. Mire, acaban de detener al jefe de los tiguerones y un juez lo puso en libertad en horas. ¿Por qué se da esto? No necesariamente porque el juez sea corrupto, no necesariamente, sino porque el juez, como los demás ciudadanos ecuatorianos, tiene miedo. Porque los tiguerones pueden acceder al hijo del juez, a la esposa del juez, a la familia del juez. Entonces, como parte de políticas públicas de seguridad, yo creo que el Estado ecuatoriano debe plantearse algo que ya pasó en Perú y pasó en Colombia, como en los jueces sin rostro. Es decir, si usted no tiene jueces que estén libres de la amenaza de las bandas criminales, entonces va a tener jueces extremadamente vulnerables como el resto de ciudadanos. Pero eso, como usted lo ha mencionado bien, se llama política pública de seguridad.
Y precisamente el tema que usted mencionó, yo lo iba a tocar en esta entrevista, porque eso es otro de los temas que se denuncia en el país, que cuando la policía detiene al líder de una banda, a un sicario, a un delincuente, a las horas la función judicial le deja libre y se cuestiona qué pasa entonces si quizá no está funcionando los procesos de justicia, por qué se detienen en un país con una tasa de delincuencia tan alta como Ecuador. Porque los jueces son igual de vulnerables. Es decir, yo entiendo que hay corrupción en la función judicial, sin duda, pero también hay que entender la vulnerabilidad del juez y la vulnerabilidad del fiscal. Si el ciudadano común y corriente está expuesto a la delincuencia, el juez está expuesto igual. Es decir, el juez, su familia, y usted me dirá, bueno, pues ¿para qué se hizo juez? Es que no funciona así la cosa. El mundo de la lógica criminal es acercarse al juez y decirle, bueno, o plata o plomo, o te corrompes o te matamos. Y el que no quiere corromperse ni morir, entonces se ve obligado a renunciar a la función judicial. Y el que se queda en esa dinámica de o plata o plomo. Entonces, mientras no se revista al juez de una coraza, de un sistema de protección que va más allá de ponerle un guardaespaldas en la casa, que está igual de vulnerable que el propio juez, sino de, le repito, dar un paso adelante que ya ha sido dado en sociedades que llegaron a tener los niveles de violencia y de vulnerabilidad de la función judicial que tenemos hoy nosotros. Perú y Colombia, para dar un ejemplo. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios que hacemos Corape, comentarles que estamos en diálogo con Ramiro Aguilar Torres. Él es abogado y ex legislador y estamos hablando un poco acerca de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Y dentro de esta crisis de inseguridad, desde el gobierno nacional se habló acerca de la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. Algunos cuestionan esta medida. ¿Usted cómo la analiza, señor Aguilar? Para mí es una locura. Para mí es una locura. Es una medida que es el renunciamiento del Estado a su misión fundamental de dar seguridad a los ciudadanos. Es una medida clasista, es decir, finalmente podrán comprar un arma los que tengan recursos para comprar un arma y la gente que no tiene esos recursos, ¿qué hace? Es una medida irresponsable porque el manejo del arma per se no capacita al individuo para reaccionar frente a una situación de violencia. Y es una medida además falsa porque la persona que use el arma tendrá que comparecer a juicio, gastar abogado y defenderse para probar que obró en legítima defensa. De tal forma que por ahí no pasa la solución ni de lejos. Y así lo han reconocido, afortunadamente, las universidades, distintos gremios, etcétera, porque el Ecuador no puede transformarse en una jungla donde cada quien salga armado y dispare a la buena de Dios. Y en este caso también se cuestiona pues este hecho, el de que las personas que quizá que hagan el trámite para una tenencia y porte de armas y si después usan su arma para uso civil, de defensa personal, pues en este caso van a tener que comparecer ante las autoridades. Y aquí también hay vacíos en estos procesos, en estas reformas y en estos anuncios que hace el gobierno nacional. Sin duda, sin duda. Y además se crea esta falsa sensación de que cualquiera puede portar un arma y cualquiera puede disparar, y eso no es así, nunca lo fue. Hay que tener responsabilidad en el mensaje, en la forma como se comunican este tipo de cosas, pero el gobierno de Lazo lo hizo como una válvula de escape para poder distraer el foco de la atención nacional. Y el debate ya no fue el rol del Estado frente a la inseguridad, sino dónde compra un arma. Entonces, eso es algo que también hay que reconocerlo, la sociedad ecuatoriana repudió inmediatamente. Más allá de que los sectores de extrema derecha hayan quedado contentos con esa medida, la mayoría de la sociedad se opuso porque sería, le repito, volver a una jungla urbana y un país que además ya tiene una guerra urbana. Y en este caso usted ha mencionado la palabra responsabilidad y es algo pues que las personas denuncian a diario en las redes sociales y es que al gobierno le falta responsabilidad. Por ello, en medio de todo esto que está pasando de un posible juicio político al presidente Guillermo Lasso, las personas piden su salida debido a que señalan que esto también podría mejorar no solamente la crisis de inseguridad, la crisis económica y política que se vive en el país. ¿Cuál es su apreciación acerca de este proceso? Mira, le voy a poner un ejemplo que nos va a entender todo el mundo. El Ecuador en este momento tiene un vacío de poder, no hay presidente. No hay presidente, no hay políticas públicas. A Lasso, después de que perdió la elección de la consulta popular el 5 de febrero de 2023, el pueblo ecuatoriano le revocó el mandato. Entonces ahorita ni manda, ni le escuchan, ni nada. El Ecuador somos 17 millones de personas que estamos encolumnados en una ventanilla que está abierta pero que nadie atiende. Nadie atiende esa ventanilla. A nadie podemos decirle cómo resolvemos nuestros problemas de seguridad, de empleo, de salud, de educación, etc. Entonces lo mínimo, lo básico, es poner a alguien a cargo de la ventanilla para que al menos nos diga cuándo el Estado va a empezar a atender. Y eso es lo que todo el pueblo ecuatoriano espera con ansia. Es decir, que Lasso sea destituido, el 85% de los ecuatorianos quiere que el presidente sea destituido.
y que alguien se haga cargo del ejercicio del poder, porque no puede seguir este vacío de poder y este vacío en el ejercicio de la función pública. Y en este caso, este proceso está dando en la Asamblea Nacional, ya han existido las primeras comparecencias. ¿Qué cree usted debe de dar la respuesta a la Asamblea Nacional, a la población que también está expectante de este posible juicio político y requiere respuestas también por parte de ellos? Bueno, hay que cumplir los cánones, hay que manejarse escrupulosamente en el trámite y en el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, permitir al presidente que ejerza su derecho a la defensa, que los interpelantes puedan presentar las pruebas de cargo, que la comisión evacúe todas las diligencias dentro de los plazos previstos en la ley. Y una vez que se cumplan los plazos y pase al Pleno de la Asamblea Nacional, no me cabe la menor duda que la Asamblea va a destituir al presidente, primero por la fuerza de las pruebas, por la contundencia de los argumentos relacionados con la corrupción del gobierno de Lazo. De hecho, hace pocas horas acaban de retener a Danilo Carrera, al cuñado del presidente Lazo, que se estaba subiendo en un avión de copa rumbo a Nueva York y se les iba a volar el pájaro. Carrera, íntimo amigo de Cherres, que fue asesinado y torturado hace 3 semanas. Entonces, me parece a mí que la Asamblea Nacional debe cumplir con el país y hacer efectiva esta válvula de escape constitucional y republicana de la destitución del presidente de la República. Y en este caso, ¿cuál es el escenario que usted cree se prevé si es que se da el juicio político al presidente Guillermo Lasso y su destitución? Lo que dice la Constitución, que Borrero se haga cargo de la presidencia, y me parece a mí que en este gobierno de Borrero, que debería ser un gobierno transicional de un acuerdo nacional, cambie la orientación ideológica del gobierno, porque eso es lo que le pide el país. Eso es lo que le ha dicho además en las últimas elecciones, cambie de ese neoliberalismo duro, inhumano, que fue la bandera y sigue siendo la bandera del gobierno de Lasso, a una visión mucho más progresista, más solidaria, más equitativa y más preocupada de la prestación de servicios públicos, entre ellos fundamentalmente desde luego la seguridad, pero no el único. Hay educación, hay salud. Se señala que vivimos en un país con la desesperanza muy grande. ¿Cree que quizá en caso de que el vicepresidente Borrero asuma la presidencia nos dé esperanza un poco a los ecuatorianos en temas centrales como educación, salud y también más temas sociales? Bueno, al menos hay que darle la oportunidad de ocupar el puesto en la ventanilla. O sea, le repito, a mí esa analogía me parece la más visual. Estamos encolumnados 17 millones de ecuatorianos, ecuatorianas, esperando que alguien atienda. Ya después veremos si el que atiende es bueno o es malo, pero por lo menos pongan a alguien ahí que atienda. A alguien que atienda en el gobierno, porque Lasso se ha ocupado estos 2 años solamente de enriquecer a la banca, de mandar el dinero del país fuera para engrosar la reserva monetaria internacional que sirve para garantizar el pago de la deuda. Habrá que ver cuántos bonos de la deuda tiene el propio Banco Guayaquil y el propio Lasso, o Danilo Carrera y ese entorno cercano al presidente. Pero al menos pongamos a alguien a cargo. Ahorita no hay nadie a cargo. Las iniciativas de seguridad son aleatorias. El comandante de la brigada Chiris quiere poner seguridad y saca a los militares, pero es iniciativa de él. Cuando el Ecuador necesita una estrategia conjunta, institucional y con objetivos, sobre todo en el tema del manejo de la seguridad, le repito, sin que sea excluyente, la educación está haciendo agua, la salud ni se diga. Y en este caso, aprovechando este diálogo con usted, yo también le quiero consultar. En el país existe mucha desesperanza, no solamente por las acciones que realiza el gobierno central, los asambleístas, sino también todas las autoridades. En mayo se posesionan las nuevas autoridades cantonales y provinciales. ¿Cuál sería el trabajo o los retos que ellos también enfrentarían en todos estos temas que la población señala son necesarios atender en el país para salir de toda la crisis que nos está abordando? Son 2 escenarios, ¿no? Primero el local, es decir, mejorar también los servicios públicos municipales. No se olvide usted que los GATS cantonales y provinciales atienden las necesidades inmediatas de los vecinas de una ciudad o de una provincia. Hay que atender y ser efectivos, transparentes. Pues yo creo que el progresismo tiene ese gran reto de ser absolutamente transparente desde el día 1, ser eficaz, y desde luego coadyuvar con el gobierno central en la medida de colaborar desde las administraciones provinciales y cantonales, desde los municipios y desde los consejos provinciales, en articular este gran reto de recuperar la paz del país, desde sus competencias, desde luego.
Perfecto, doctor Aguilar, le agradecemos por este tiempo para los medios comunitarios de Corape. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para poder hablar de más temas. En esta entrevista hemos hablado acerca de la inseguridad, también de los retos que tienen las nuevas autoridades y del juicio político al presidente Guillermo Lasso, que es un tema central que también está generando mucho debate en el país. Le agradecemos por su tiempo para Ecuador en Contacto. Les agradezco mucho y una linda semana en lo que resta de la semana. Que tenga un excelente día, amigos y amigas, y de esta manera concluimos nuestra entrevista del día. Les invitamos a seguir en sintonía de Ecuador en Contacto, que ya volvemos.